Vamos a hablar del concepto, definición, naturaleza y objeto del derecho procesal constitucional. En la pasada disertación abordamos el tema de los antecedentes y del origen del derecho procesal constitucional. Señalamos como hecho irrefutable que dio origen al derecho constitucional el surgimiento de los tribunales constitucionales y señalamos que fue en Austria y en Checoslovaquia donde surgieron los primeros tribunales constitucionales, y abordamos que Hans Kelsen, el conocido profesor autor de la famosa pirámide kelseniana, es el padre del derecho constitucional. De ahí señalamos a dos italianos que son Piero Calamandrei y Mauro Capelletti, al español Niceto Alcalá Zamora y Castillo y al mexicano don Héctor Fixamudio. Luego hicimos algunas referencias sobre los antecedentes, en donde trajimos a cuenta que desde la época griega, a través de la politeia, ya se generaban mecanismos de limitación del poder. Lo mismo ocurrió en Roma con las famosas manifestaciones del edicto del Homo Libero Exhibendo y de la Intercesio Tribunicia. En la Edad Media apareció el Justicia Social, hasta que llegamos a la Constitución norteamericana, ¿verdad? Que es con mucho el primer texto constitucional propiamente dicho, aunque algunos refutan esa posición, pero lo cierto del caso es que en efecto también es numeroso el conjunto de profesores que aceptan o aceptamos que la Constitución de 1787 de la Unión Americana fue el primer texto constitucional. Señalamos que hubo un debate entre Carl Schmitt y Hans Kelsen en torno a quién debía realizar el control y protección de la Constitución, y dijimos que Carl Schmitt decía que tenía que ser el Ejecutivo para evitar la politización de la existencia de un tribunal constitucional, y Kelsen abogó por la existencia de un tribunal constitucional. Precisamente que se formuló una interesante pregunta, ¿verdad? Porque alguien me señaló, alguno de ustedes, que era lo que había ocurrido aquí, que el tribunal constitucional se había politizado. Pero en efecto, el equilibrio de poderes y la autonomía de un tribunal constitucional posibilita el ejercicio de un mejor control, porque imagínense ustedes que si hay problemas con el intervencionismo del Ejecutivo en otros niveles, sería realmente catastrófico, dentro de mi manera de ver las cosas, que esa actividad se fuese resumiendo en otra más del Ejecutivo. De todas maneras, el criterio que prevaleció fue el de Kelsen, y los tribunales constitucionales se fueron difundiendo por todo el mundo. Dijimos que el término derecho procesal constitucional tiene muchos sinónimos, ¿verdad? Por ejemplo, los norteamericanos hablan del judicial review, revisión judicial, y esa es la labor que realiza la Corte Suprema de los Estados Unidos al determinar la procedencia de las falencias que puedan existir en el ordenamiento jurídico y resolverlas. Otros le llaman a nuestro curso justicia constitucional o control constitucional, o otros le llaman defensa de la Constitución, pero realmente el nombre que es más aceptado y generalizado es el de derecho procesal constitucional, pero es conveniente e importante tener en cuenta este aspecto. Bueno, dicho esta o hecha esta evocación, vamos a hablar de la primera parte de la exposición, que la exposición de hoy es relativamente breve. Fíjense que aquí les he trasladado 3 definiciones del concepto de derecho procesal constitucional. Algunas son de profesores sumamente conocidos, ¿verdad? La última está incluida en mi texto y me referiré a cada una de ellas.
Fíjense que las definiciones formuladas por los profesores a los que haré alusión inmediatamente son muy reconocidas, ¿verdad? Hace unos minutos hablábamos de don Héctor Fix-Amudio y decíamos que es uno de los padres del derecho procesal constitucional y que fue la figura americana, porque él fue mexicano, que vislumbró dentro de profesores europeos, ¿verdad? Entonces, Fix-Amudio nos presenta esta definición, que la vamos a leer con detenimiento. Dice Fix-Amudio, es el 1.1. El derecho procesal constitucional es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido, para decirlo en palabras carnelutianas. Son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Pues esta es una definición de altos quilates, ¿verdad? Formulada, repito, por un profesor muy reconocido, pero es un tanto alambicada, ¿verdad? Fíjense que en la redacción, cuando se utiliza esta expresión, es decir, lo que pretende el autor o lo que pretendemos señalar nosotros es una repetición de lo que ya expusimos. Entonces, la primera parte de esta definición es suficiente. Fíjense que él dice, es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Eso es suficiente. Si nos preguntan qué es derecho procesal constitucional y nosotros respondemos, es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, eso es más que suficiente. Y les repito, cuando nosotros utilizamos la expresión es decir, quiere decir que cuando decimos es decir, lo que pretendemos es repetir de manera más detallista, que es lo que él hace aquí, es decir, ¿verdad? Tal cosa. Entonces, yo resalto en esta definición la primera parte. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Y la última, fíjense que él utiliza una expresión poco conocida para exigirlo, para decirlo en palabras carnelutianas. ¿Qué quiere decir eso? Carneluti, ahora de seguro ustedes ya lo vieron en teoría del proceso, pero lo van a oír con mayor frecuencia. Carneluti era un profesor italiano del siglo pasado, es muy célebre también. Entonces, él dice, Fix-Amudio, para decirlo en palabras carnelutianas, es para decirlo en las palabras que hubiera utilizado Carnelut. Entonces, aquí repite, son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Es decir, el extracto, la conclusión, el sumus, la esencia de esta definición son las dos partes que yo les he señalado. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías constitucionales, de las garantías de la Constitución. Esa es una expresión más que suficiente. Y la segunda es la que es el conjunto de normas establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Aquí hay otra definición que es también de un profesor reconocido, César Astudillo. Es una definición también muy valedera e importante, pero también genera alambicamiento y confusión, tal vez esta un poco más que la otra. Es un sistema unitario de normas de estatus constitucional dirigido a la determinación de categorías jurídicas elementales a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo exclusivo por el máximo órgano de garantía constitucional posibilita que la norma fundamental se traduzca en parámetro concreto de enjuiciamiento para la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional. Es decir, en términos de extrema sencillez, es un conjunto de normas que se utiliza en la parte final para la resolución de las controversias
surgidas del propio entorno constitucional. Esas son dos definiciones que yo me he permitido trasladarles, que son de reputados profesores. Ahora les traslado una reflexión de este servidor, que está contenida en el texto que se les está trasladando en PDF en este momento. Se los leo, está entre comillas. No basta proclamar que las normas constitucionales son las de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado para que se produzca un absoluto respeto hacia las mismas. Deben existir mecanismos que posibiliten su eficaz salvaguardia, ya que siempre puede surgir la posibilidad que los poderes instituidos rebasen las facultades que les otorga la Carta Fundamental. Por esa razón, el enunciado de la supremacía constitucional impone la existencia de mecanismos jurisdiccionales para su tutela, los cuales configuran la esencia de la justicia constitucional. Esta es una expresión de este servidor que está contenida en el libro. Y al igual que lo hice con las referencias conceptuales precedentes, yo le señalo que tal vez la parte más significada de esta reflexión es esta última. Por esa razón, el enunciado de la supremacía constitucional impone la existencia de mecanismos jurisdiccionales para su tutela, los cuales configuran la esencia de la justicia constitucional. Tratemos de explicar esto, aunque creo que sí revela alguna claridad. La norma suprema, el magno texto, es la Constitución. Y la Constitución no puede ser contrariada, no puede ser opuesta, no puede ser sesgada ni tergiversada por ninguna otra norma inferior. Pero no basta decirlo, es lo que yo señalo aquí. No basta decir, miren, la Constitución es la norma suprema y nadie puede afrentarla o irrespetarla, tergiversarla o sesgarla. No, tienen que haber instrumentos que tutelen y defiendan a la Constitución. Esos instrumentos son lo que se llama justicia constitucional o derecho procesal constitucional. Entonces, repito, si a nosotros nos preguntan qué es el derecho procesal constitucional, nosotros tendremos que decir, son aquel conjunto de normas de categoría constitucional que protegen a la Constitución. Y ya les dije hace unos minutos que dentro de la justicia constitucional o proceso o derecho procesal constitucional figura el amparo, las inconstitucionalidades, la exhibición personal y el habeas data. Entonces, repito, porque se los voy a preguntar en unos momentos, yo no pretendo que ustedes memoricen estos conceptos, pero sí hay que leerlos para obtener los elementos que nos permitan, de momento, de manera sencilla, expresar que es el derecho procesal constitucional. Ya les dije en el caso de Fix Zamudio, que es la primera parte, el renglón y medio, es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Eso es el derecho procesal constitucional. O esta última parte que dice normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Está más fácil la primera. Ahora la de estudio es más compleja, ¿verdad? Y dice que es un conjunto de normas también de categoría o de estatus constitucional que permiten la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional. Y lo que yo he dicho en el párrafo que les trasladé es que no basta con decir la Constitución es la norma suprema y que ya simplemente porque lo enunciamos todo el mundo la va a respetar. No ocurre así. En el ejercicio del poder las autoridades asumen actitudes irrespetuosas. Entonces es necesario contar con mecanismos que permitan defender la Constitución. Ese es un mecanismo, son las garantías constitucionales, que son el amparo, la inconstitucionalidad, la exhibición personal y el habeas data. Espero que esto esté claro, porque es sumamente importante entender qué es el derecho procesal constitucional. A ver, le pregunto a Byron Saúl, que sí está presente. Presente, licenciado, digo. Gracias, Byron Saúl, le agradezco.
Y que si yo le pregunto a usted, ¿qué es derecho procesal constitucional? ¿Qué me va a responder en el examen? Que es la lo voy a repetir. No basta con afirmar que la Constitución es la norma suprema. Si queremos evitar que la Constitución se viole o se interprete equívocamente, deben existir mecanismos para defenderla. Esos mecanismos que se utilizan para defender la Constitución es el derecho procesal constitucional. Entonces le pregunto de nueva cuenta, Byron Saúl, ¿qué es el derecho procesal constitucional? Que son los mecanismos que se encargan para defender prácticamente la Constitución. Eso es todo. Ahí estamos. Entonces, otra pregunta será, ¿cuáles son esos mecanismos? Pero esa es la respuesta sencilla, ¿verdad? Que nos permiten la defensa de la Constitución. A ver, le pregunto a una dama, a Alexandra Valesca Velázquez Pineda. Bueno, sí me aparece aquí presente, ¿verdad? Bueno, entonces le pregunto a Alicia Morales. Un poco. Adelia Morales. Bueno, a una dama que quiera intervenir. Yoli. Por favor. ¿Y quién es? Amy, no. Es que no sé, hablamos las dos al mismo tiempo. Ah, bueno. Usted, por favor. ¿Quién es usted? Ok, mi nombre es Marjorie. Entonces, Marjorie. pues... sí, Marjorie. Gracias, sí. Marjorie. A ver, Marjorie, por favor. Sería la trata, exhibición personal, inconstitucionalidad y el amparo. Exactamente. Y el habeas data también, ¿verdad? Muy bien. Esos son los mecanismos para defender la Constitución. Y el derecho procesal constitucional se refiere a la defensa de la Constitución, la cual se concreta a través de las figuras que nos señaló Mario. Muy bien. Eso es en relación al tema de la definición del concepto de derecho procesal constitucional, que lo repito nuevamente, es el conjunto de mecanismos, de herramientas que permiten la defensa de la Constitución, y son, como lo señaló Marjorie, el amparo, la inconstitucionalidad, la exhibición personal y el habeas data. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? ¿En dónde se le sitúa? Fíjense que cuando nosotros hablamos de la esencia, de la naturaleza de una institución jurídica, estamos hablando de su esencia, ¿verdad? Y eso es lo que se trata de determinar en este momento. ¿Y cuál es la esencia del derecho procesal constitucional? Fíjense que hay varias posiciones en torno a este asunto. Ustedes estudiaron en el semestre precedente, estudiaron teoría del proceso, que es una materia muy importante, ¿verdad? Porque ahí se establecen las bases para el desarrollo de cursos subsiguientes como procesal penal, procesal civil o procesal constitucional. Entonces, ante la pregunta, ¿en dónde está ubicado el derecho procesal constitucional? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza? Hay una primera respuesta que dice, bueno, si es derecho procesal constitucional, pues está dentro del contexto del derecho procesal. Aquí dice al final, dicho de manera simplista, la materia cuyo estudio iniciamos según este criterio es un capítulo del derecho procesal. Y asunto resuelto. Según esa primera posición, el derecho procesal constitucional forma parte del derecho procesal, que es la materia que ustedes estudiaron en el semestre anterior, teoría del proceso. Pero hay otra posición
refuta esta y dice, no hombre, ¿cómo va a ser posible que de una manera tan simplista ubiquemos el derecho procesal constitucional dentro del derecho procesal? ¿Por qué es simplista? Porque la materia más trascendente y significada es el derecho constitucional. El derecho constitucional estudia la norma suprema, estudia que todas las disciplinas de la enciclopedia jurídica deben coincidir con la Constitución. Entonces, si el derecho constitucional está en un nivel supremo, entonces el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional. Vean la diferencia entre estas dos posiciones. La primera dice, bueno, pues si es derecho procesal constitucional, ¿en dónde está? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su naturaleza? El derecho procesal. Pero la otra posición dice, no. El derecho procesal es una disciplina muy significada, está en la cúspide del ordenamiento jurídico. Entonces el derecho procesal constitucional está dentro del derecho constitucional. Fíjense que ustedes se han percatado que la mayor parte de discusiones de la enciclopedia jurídica se resuelven por posiciones intermedias, las posiciones llamadas eclécticas, ¿verdad? Que son posiciones conciliadoras. Entonces, hay una tercera posición que dice, miren, hay que asumir una posición intermedia y el derecho procesal constitucional tiene elementos constitucionales y elementos procesales, ¿verdad? Entonces, es una fusión, es una manifestación híbrida, una conjunción, una integración del derecho constitucional y del derecho procesal. Esa pareciera ser la solución de esta discusión. Repito, respecto a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? La primera respuesta, la respuesta más inmediata, bueno, si es derecho procesal constitucional, forma parte del derecho procesal que ustedes ya estudiaron en teoría del proceso. Pero otra posición dice, no. El derecho constitucional es muy importante, muy trascendente, se encuentra en la cúspide de la enciclopedia jurídica, entonces el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional y surge, como en la mayor parte de exposiciones de la enciclopedia jurídica, un tercer criterio, que es una posición ecléctica, que dice no, está integrado por elementos de derecho procesal y elementos de derecho constitucional. Y por un tiempo esa posición fue muy aceptada, pero en la actualidad ya no es aceptada. Vean el 2.4. En la actualidad se sostiene que las posiciones que yo he señalado, la que dice que forma parte del derecho procesal, la que afirma que es parte del derecho constitucional, la que afirma que tiene componentes de ambos, ya no se reconocen. En la actualidad, lo que se reconoce es que el derecho procesal constitucional no forma parte de nada, sino que es una disciplina autónoma, independiente. En su naturaleza, como dice aquí en negrita, no es ni procesal ni constitucional. Entonces, repito, esta es la posición aceptada. Las tres posiciones precedentes no son aceptadas. Se acepta una cuarta posición que afirma que el derecho procesal constitucional es autónomo. No es mezcla de nada, es una disciplina autónoma, es una disciplina independiente. Fíjense que este profesor, a quien cito yo aquí, que se llama Eduardo Ferrer Magregor, defiende este criterio con estos argumentos que aparecen acá. Él dice, es una disciplina autónoma, porque fíjense que, vean el 2.4.1, porque existen asociaciones científicas que se dedican al estudio exclusivo del derecho procesal constitucional. Aquí él menciona dos, el Centro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Y ahora ya hay muchas organizaciones, asociaciones de esta índole que estudian Derecho Procesal Constitucional. Entonces, cuando a él le preguntan, ¿pero por qué el derecho procesal constitucional es autónomo? Bueno, en principio dice porque hay asociaciones científicas
que se dedican al estudio exclusivo del derecho procesal constitucional. Y agrega otros argumentos, por ejemplo, el de la enseñanza universitaria. El derecho procesal constitucional ahora es una nueva asignatura. No, si formara parte del derecho constitucional lo hubieran estudiado ustedes en el semestre precedente, pero esto es otro curso. Entonces, aquí en la facultad, desde principios del presente siglo, desde el año 2000 y de repente un poquito antes, ya se estudiaba el derecho procesal constitucional como una disciplina autónoma. Fíjense que en la lejanísima época, en hace saber ni cuántas décadas que yo cursé esta materia, solo había derecho constitucional. Y ahí se estudiaban algunos atisbos del proceso constitucional, pero ahora no. Ahora es un curso como ustedes lo están desarrollando. Aparte de estos argumentos, existe literatura específica que trata sobre este tópico, ¿verdad? Aquí les señalé una obra de Niceto Alcalá Zamora y Castillo que data desde 1944, ¿verdad? Y otra de González Pérez, que son del siglo anterior. Pero hay literatura, esas fueron las primeras, pero ahora hay literatura para dar y prestar, ¿verdad? Hay muchos autores que estudian el derecho procesal constitucional. Y la última es que las instituciones que utilizan el derecho procesal constitucional tienen sus propias características y principios. Repito lo dicho en torno a la naturaleza del derecho procesal constitucional. Ya les dije que cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de la esencia de una institución, de lo que la caracteriza y distingue, ¿verdad? Entonces, en torno a este tópico hay varias posiciones, las tres acostumbradas, ¿verdad? Una que sostiene que es derecho procesal, porque dicen, bueno, si es derecho procesal constitucional, ubiquémoslo dentro del contexto genérico, que es derecho procesal. Otra posición dice que no, ¿verdad? Que cómo va a ser posible si el derecho constitucional es tan importante que prevalece sobre las otras disciplinas de la enciclopedia jurídica. Entonces, el derecho procesal constitucional debe estar ubicada dentro del derecho constitucional. Y una tercera posición es la ecléctica acostumbrada, que dice, no, tiene parte del derecho procesal y tiene parte del derecho constitucional. Sin embargo, ha surgido una posición que clarifica que no, es una disciplina independiente y autónoma, ¿verdad? Que independiente y autónoma viene siendo lo mismo, es una cacofonía, ¿verdad? Y las razones básicas son que hay asociaciones, agrupaciones de abogados que se dedican específicamente al derecho procesal constitucional, que ahora dentro de la estructura curricular de las facultades se le incluye como un curso independiente. Y al margen de eso, hay textos abundantes, literatura específica sobre esta materia, y finalmente tiene sus propias características y principios. Entonces, para concluir, ¿cuál es el objeto del estudio del derecho procesal constitucional? Pues es el estudio de los órganos competentes para el ejercicio del control constitucional y de los procesos de garantía de los derechos humanos fundamentales. Aquí, esta expresión, pese a que es breve, debe puntualizar mejor lo que le dije yo a Mario, y lo mejor dicho, lo que ella me dijo a mí. El objeto del estudio del derecho procesal constitucional es el estudio de las garantías constitucionales, que son el amparo, los procesos de inconstitucionalidad, la exhibición personal, bueno, ¿me están oyendo? Sí, licenciado. Sí, se lo escucha, Rick. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas. Licenciado, buenas noches. Sí, perdón, yo creo que soy el que no les oigo mucho, pero a ver, ¿Sí me quién escucha? tengo el gusto? Con Mario Augusto López Cabrera. ¿Qué tal, Mario Augusto? ¿Cómo está? Bien, gracias. Fíjese que yo tengo una duda. Bueno, más que duda, quisiera solventar una aducción que estoy haciendo.
Por ejemplo, usted dijo que el derecho procesal constitucional defiende la Constitución. Sí. Muy bien ahí. Sin embargo, yo lo estoy viendo desde un punto de vista de una persona. Por ejemplo, en el amparo, si violan sus derechos o si han sido violados, el amparo lo asiste. Así o por es. ejemplo, la exhibición personal. Si a una persona la secuestran o solicita su exhibición, es de esa manera que yo veo el derecho procesal, no tanto como que defienda, sino que defiendan los derechos de una persona. Sí, ese es un criterio que coincide con lo que yo estoy exponiendo. Es decir, usted lo mira de una forma individualista, pero yo le pregunto, por ejemplo, los derechos máximos que tutelan la existencia de la persona, su vida, su libertad, su propiedad, que se concretan en diversas manifestaciones como el derecho de acceso a los tribunales, el derecho de manifestar, el derecho de libre tránsito, el derecho de emitir su opinión libremente. Esos son derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos, que están contenidos en la parte dogmática de la Constitución. Si nosotros lo advertimos, así como usted lo está señalando, con un carácter eminentemente individualista, estamos olvidando que la colectividad se organiza con base en una norma fundamental, que es la Constitución. Por ejemplo, alguna persona no le permiten emitir su libre opinión. Yo le traigo a cuenta el ejemplo del gobierno de Serrano Elías, ¿verdad? Cuando él conculcó la emisión del pensamiento, impidiendo que varios periódicos circularan, ¿verdad? Los canceló. Entonces promovieron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, tutelando el derecho de ellos. Pero al tutelar ese derecho, están tutelando el derecho de la colectividad, que todos tenemos derecho a externar nuestra opinión y nuestro criterio. Es la libertad de libre emisión del pensamiento. Entonces, al tutelar el derecho de uno, que está reconocido en la Constitución, porque allí no dice en la Constitución el señor Manuel García o Juan Francisco Flores, solo ellos tienen derecho de emitir su opinión. No, ese es un derecho ciudadano que asiste a la colectividad. El derecho de libre tránsito. Todos tenemos derecho de transitar libremente. No dice el señor José Pérez o Manuel Gálvez, sino dice todo ciudadano. Las libertades están contenidas en la parte dogmática de la Constitución y no hacen alusión a ninguna persona en particular, sino asisten a todos los ciudadanos. Claro, como lo vamos a estudiar, el amparo solo puede promoverse por el afectado, cuando hay un interés personal y directo que resulta afectado. Pero obvia y lógicamente se fundamenta en libertades que asisten a todas las personas. Y le leo algunas. Libertad de religión, artículo 36. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona, fíjese, no dice José Pérez, Manuel García, José Castañeda, sino dice toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia. Si se le conculca ese derecho, se está atentando contra la Constitución y, claro, contra los intereses individuales de una persona. Luego, por ejemplo, le señalo lo de la propiedad privada, que es el artículo 39. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y dice nuevamente, toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo en la ley. No dice una persona en particular, toda persona. Le señalo otra libertad. Dice, se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo para todos los ciudadanos.
los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que beneficien a todos los ciudadanos. Luego, para señalarle algún otro derecho, la maternidad tiene la protección del Estado que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella deriven. No dice la señora X que está embarazada va a ser tutelada específicamente, sino dice que la maternidad que asiste a todas las personas. Entonces, el derecho a la cultura, artículo 57, siempre se utiliza esta expresión. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad. Es decir, la visión que usted nos está presentando es una visión individualista, ¿verdad? Que es propia de manera particular del derecho civil, pero el derecho constitucional es el derecho procesal constitucional tutela la Constitución, ¿verdad? Cuando nosotros planteamos un amparo porque se está afectando nuestra propiedad, nos señalamos el artículo tal de la Constitución garantiza mi derecho. Entonces se está tutelando la Constitución. El derecho procesal constitucional es el derecho que regula las herramientas para defender la Constitución. Y al defender la Constitución, estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, porque a eso se refiere. No sé si está clara esta respuesta para usted, perdón. Sí, ahí clarificó bastante. En donde hago alusión es en la palabra que dijo herramientas. Esa palabra me ayudó bastante. Muchas gracias, soy muy amable. Sí, y son mecanismos que se utilizan, ¿verdad? Por ejemplo, si a usted la SAT, imagínese con esa aberración que querían cometer, ¿verdad? De impedir que el libre de tránsito, porque uno no había pagado la calcomanía y que en las gasolineras no le dispensaran combustible. Entonces usted plantea el amparo, pues, ¿verdad? Para defender una libertad, pero es una libertad que le asiste a usted, al igual que asiste a todos los ciudadanos. Entonces lo que se está defendiendo es el texto constitucional. Gracias, licenciado. No, muy bien. A usted muchas gracias por su pregunta, sumamente interesante. Licenciado, perdone, Buenas. Eso que estaban planteando los congresistas, estaban violentando la libertad de locomoción, ¿verdad? Una de esas libertades está la libertad de locomoción, la libertad de industria, de comercio, porque hubiera sido impeditivo. Pero fíjese que no fueron los congresistas, no es por una defensa de ellos que siempre andan planteando cosas también sorprendentes, sino la está planteando Perdón, sí, eran los de la SAT. el licenciado Marco Livio, era, ¿verdad? Que es, en fin, a todos se nos va a veces la posibilidad de ser certeros, ¿verdad? Muy bien, para concluir le pregunto a Damaris Tamara. Bueno. A César Daniel Zapeta Matías. Sí, aquí están. César Daniel, usted está ahí, aquí aparece presente. Bueno, le pregunto a quien quiera contestar. ¿Quién quiere contestar? Mándale. Lisette, muchas gracias, soy muy fina. Le agradezco mucho por su intervención. Lisette, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? Para la defensa de los derechos constitucionales. Sí, pero ¿dónde está ubicada? Aquí están las posiciones en el 2.1, en el 2.2, en el 2.3. La primera posición nos explica dónde está situado el derecho procesal constitucional, en dónde está situado según esta primera posición. En el derecho procesal. Muy bien. ¿Y una segunda posición? En el derecho constitucional, la ecléctica que dice que en ambas y la cuarta que dice que es una autónoma. Muy bien. Qué respuesta más completa. Mire, cómo le agradezco su intervención. Muchas gracias. Y muchas gracias a los que han intervenido, sobre todo los que formulan preguntas así tan acuciosas como esa que nos plantearon sobre
levantada, licenciado. Muy- Miguel Ángel está con la mano levantada. Muchas gracias. Miguel Ángel, tiene la palabra, por favor. Sí, no, yo levanté la mano para que me preguntara a mí, pero como que no se dio cuenta. Es que fíjense que tengo un problema por alguna circunstancia. Yo alguna falencia o limitación mía, pero no advierto cuando levantan la mano, entonces ahorita me disociona. Pero le No tenga pregunto, pena igual. pero Miguel Ángel, le pregunto, expóngame una definición de derecho procesal constitucional. Definición, espera. Está fallando la señal. Muy bien, el 1.1 es, ¿de qué se ocupa el derecho procesal constitucional? ¿De estudiar qué? De estudiar es una disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Exactamente. No sé si quiere que siga. No solo que me diga cuáles son esas garantías. Es decir, que estas garantías son los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales. Eso es. Usted lo dijo, muy bien. Pero ¿cuáles son esas garantías? ¿El amparo? ¿Cuáles más? El amparo. ¿La inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad, sí. ¿La exhibición personal? Sí. Habeas data. Y el habeas data. La dama que intervino, muchas gracias. La dama que intervino, ¿quién es? Perdonen porque por las razones que les expuse. ¿Quién es? Soy Regina Aldana, licenciada. Gracias, Regina. Sí, gracias, muy fina. Regina, le pregunto, ¿por qué dice Ferrer MacGregor que el derecho procesal constitucional es autónomo? Está en el 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3. Sí, licenciado, será porque ya existen asociaciones científicas que se dedican al estudio propio del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional. Esa es una. ¿Y la segunda? La 2.4.2. Por la enseñanza universitaria, Sí, por el hecho de que ahora ya se estudia como un curso propiamente. Muy bien. ¿Y la tercera, 2.4.3? Por la existencia de literatura específica para el curso, licenciado. Muy correcta su respuesta, Regina, y muchas gracias por su intervención. Muy bien, entonces conversamos nuevamente, Dios mediante, el día miércoles. En tanto eso ocurre, les transmito un saludo afectuoso.